Hola, bienvenidos al cuarto capítulo del Juego de Vivir. Habíamos quedado en el capítulo anterior, quedamos pegados en qué era el fascismo en sí mismo. Así que vamos a pasar rápidamente a conversar sobre eso. Digamos que es una forma de estatismo, que es una forma de crear estados que entrega la soberanía vía constitucional, o sea, vía una reforma constitucional, no una reforma, en realidad es como vía en realidad vía creando una constitución se crea una nación. Esto le da su característica de nacionalista al fascismo. Y en el fascismo lo interesante es que todos los elementos de la sociedad se conforman para darle más y más poder a este Estado o nación. Eh, en términos políticos, el fascismo aboga por la libertad del sujeto, del individuo en realidad, pero sin embargo esta libertad solamente se puede ejercer bajo el alero del Estado. O sea, el Estado te da unas opciones para que tú ejerzas tu libertad, o sea, es una libertad guiada. Eh, otra característica del fascismo y de la vida que desde el momento de la creación de las naciones en realidad es que la vida del individuo, del sujeto único, es como el sentido de la vida se empieza a traducirse rápidamente en un deber ser, no en un deber ser. Dicho en otras palabras, el Estado define vías de sentido que se transforman en el objetivo de la vida de las personas. O sea, desde este momento, desde la creación de las naciones, es que la gente piensa esto de que qué vas a hacer con tu vida en el sentido de transformarse en una persona que produzca para la sociedad. Eh, entonces, la pregunta es ¿para qué sirve cada individuo? Y la respuesta a esa pregunta son las elecciones que las personas hacen en su vida cotidiana. Y bajo esto, escondido bajo esto, está una pérdida de la libertad general de todas las personas que aceptan esta pérdida de la libertad que se esconde por debajo de una libertad de elección que te entrega el Estado, una supuesta libertad de elección, pero que es una elección guiada hacia lo que la sociedad necesita en ese momento, por ejemplo. Si la sociedad necesita más personas trabajando en extracción, por ejemplo, va a impulsar la toma de empleos a nivel de extracción. Eso es más o menos lo que significa eso. Bien, pongamos como ejemplo las carreras profesionales, que es un ejemplo de libertad de elección. O sea, cada persona puede elegir su profesión, el camino en el que va a ejercer sus habilidades. Pero esas elecciones están siempre contenidas en un grupo de elecciones que el Estado propone, que son las profesiones que se necesitan, por ejemplo, las formas de ganarse la vida que favorecen a la sociedad, al Estado en este caso, que lo hacen más fuerte. Lo peor que puede, o sea, perdón, llevando esto más al extremo, podemos llegar a las naciones o a las formas en que funcionan las naciones más actualmente, que es bajo el contexto de ofertas de mercado. O sea, las elecciones que hacen las personas todas provienen de estas ofertas de mercado y todas provienen de lo que el Estado o los privados ofrecen y lo que quieren ofrecer realmente a las personas. O sea, la libertad máxima, la libertad misma la ejercerían solamente grupos de poder que entregan estas otras elecciones que son menores al público general. Y esta elección de estas ofertas de mercado por parte de las personas que hacen estas elecciones, digamos el sector privado y el Estado, van creando una homogeneización de la vida de las personas. O sea, las personas tienen estas formas únicas de ejercer su libertad guiada y que provienen más o menos como tienen el modo de funcionar como industrializadas. O sea, que la mayor cantidad de personas posibles tomen la misma elección, por ejemplo. Pongamos como ejemplo los teléfonos celulares, que en un momento hubo muchas compañías que tenían
oferta de teléfonos celulares, y con el paso del tiempo fueron quedando muy pocas, o sea, las más grandes se dice siempre. Y es como que así se va homogeneizando la vida de las personas, o sea, ya no son entre muchas compañías de teléfonos, y son entre dos, por ejemplo, Samsung y Apple. O peor aún en los PCs, por ejemplo, en la computación, que ahora únicamente hay Windows o Apple también. Eso es lo que va pasando con estas ofertas de mercado, que en realidad van homogeneizando a las personas hacia elecciones cada vez más generales y más industrializables. Eh, Otro factor importante del fascismo es que mantiene la soberanía en el Estado, o sea, la soberanía en los gobiernos fascistas pareciera que lo tienen las personas, pero en realidad la mantiene siempre el Estado. El Estado es el que decide todo finalmente. ¿Y cómo logran eso? ¿Por qué las personas no reclaman al respecto, por ejemplo? Bueno, es que las personas piensan que están ejerciendo su libertad al elegir a los gobernantes. Pero esta elección de gobernantes ocurre de la misma forma que todas las otras cosas que hablamos anteriormente. O sea, existe una oferta de mercado que el mismo Estado propone. Los políticos, por ejemplo, que uno va a votar, por ejemplo, ¿de dónde provienen ellos? También provienen de los círculos de poder, o sea, es básicamente otra forma en la que se ordena y se homogeneiza la vida de las personas, en este caso como en partidos políticos, por ejemplo, y entre menos partidos políticos haya, más ordenado va a ser este Estado. Entonces las personas creen ejercer su libertad al votar, por ejemplo, pero en realidad lo que está pasando es la misma lógica del control bajo una oferta de mercado. Bueno, eso era lo que nos había quedado del capítulo pasado, cuando estábamos hablando sobre el fascismo, pero yo dejé una pregunta hecha que era: ¿por qué continúan las estructuras jerárquicas dominando la cultura humana? Y ahora vamos a responder esa pregunta. No sé qué es lo que pensaron ustedes, pero si quieren comentármelo, me lo pueden comentar ahí en la caja de los comentarios. Yo lo voy a leer con muchas ganas y veamos qué es lo que yo les puedo decir al respecto de eso. Primero, pensemos la vida humana como una serie de periodos de equilibrio interrumpidos esporádicamente por periodos de desequilibrio, donde el orden que se establece cambia a causa del gasto que se produce para mantener los estados iniciales de equilibrio. O sea, digamos por ejemplo que un reino es un estado de equilibrio que se logra al ganar una guerra, por ejemplo. Y luego de ganar la guerra hay que gastar en mantener ese reino ganado, por ejemplo, mantenerlo regular, mantenerlo normal, mantenerlo cohesionado, para que no se desarme toda la cuestión que se ganó en la guerra previa. Pero esto siempre es una batalla en contra del cambio, de la destrucción, y eso produce un gasto, y ese gasto hay que pagarlo, por decirlo de alguna forma. En términos jerárquicos quiere decir que para mantener una estructura jerárquica, por ejemplo, aquellos que están en la cima de la pirámide tienen que gastar una cantidad de energía suficiente para mantener ese orden jerárquico que ellos mismos crearon o que ellos mismos ganaron. Y eso cambia cuando las estructuras del orden jerárquico se van debilitando, y con el tiempo siempre se van debilitando. Entonces puede haber un cambio en la estructura misma de esa jerarquía. Y esto ocurre a causa de la forma en que la vida misma funciona. Y ahora hablemos un poco sobre la vida, en lo más general posible. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida, hay una característica de la vida que nos sirve para entender todo esto que hemos estado conversando. Es que la vida tiene la necesidad. ¿Recuerdan la definición que dijimos en el capítulo pasado sobre la necesidad? Esperen, no fue en el capítulo pasado, fue en el capítulo antepasado, fue en el segundo, creo. Bueno, necesidad es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, a saber, a la satisfacción o término del impulso o deseo que la originó. Y eso es una característica que tiene toda la vida en general, sean plantas, sean animales, no sé, bacterias, virus no son vida.
Pero la vida tiene, para algo que sea vida siempre va a tener una necesidad de algo que sea vida siempre va a tener una necesidad de satisfacer esa necesidad. Eso es lo que estamos tratando de decir. Y para lograr eso, la vida consume y con ello transforma la misma materia de la que ella está compuesta. O sea, la vida se come a sí misma. Podríamos decir que la vida se está siempre como comiendo a sí misma para transformarse. Y eso pasa, por ejemplo, cuando, no sé, pues nos comemos una vaca, por ejemplo, un pollo, cualquier animal en realidad, pero es que suena horrible comer animales. Pero en realidad lo que está pasando es que en nosotros comer es que la vida se está comiendo a sí misma para perdurar y para transformarse. Eso es como lo importante de saber. Para mantenerse con vida, por ejemplo, la misma vida, para mantenerse, para existir, también ocupa ciertos ordenamientos específicos que le dan formas singulares. Por ejemplo, una forma singular, por ejemplo, es un árbol, es un animal, es un ser humano. Pero una jerarquía humana, por ejemplo, también es una forma de ordenamiento y también le da una forma singular, que puede ser lo que la imagen esta que siempre se viene a la mente de la pirámide. Y así es como con estas formas la vida logra satisfacer esa necesidad de forma más eficiente. O sea, las formas que ocupe la vida y que sean más eficientes en perdurar son las que la vida va ocupando más. Y entonces va habiendo más de esas formas de vida. Así es como la vida perdura, a través de estas formas específicas. Y uno puede entender un poco por qué ciertos tipos de vida, como, no sé, nosotros los seres humanos, por qué hay tantos de nosotros y no hay tantos, no sé, elefantes bueno, es porque la forma de vida humana ha logrado perdurar por más tiempo y perdurar de una forma más eficiente que una elefante, por ejemplo, que necesita consumir mucha energía, por ejemplo, necesita mucha agua, necesita espacios muy grandes, y más que nosotros, por ejemplo, porque hay millones más de bacterias que seres humanos, porque hay más ratas que gatos, porque sí se va entendiendo esta idea, ¿cierto? Bueno, estas formas singulares que nosotros hablamos, como árboles, plantas, vaca, pollo, van manteniendo equilibrios o van creando equilibrios en sí mismas para perdurar. Eso es mantener un equilibrio que en términos individuales se conoce como la homeostasis. Así van perdurando por más tiempo. Pero también generan equilibrios con otros seres vivos y van generando sinergia, por ejemplo, cuando las condiciones ambientales son propicias, sí. Pero cuando las condiciones ambientales no son propicias, se generan desequilibrios, por ejemplo. En términos como de un ser humano, por ejemplo, cuando se desequilibra, se enferma, por ejemplo. Pero en términos de una comunidad, por ejemplo, cuando el ambiente es adverso y no se falta el alimento, también se desequilibra esa comunidad, por ejemplo. Eso es lo que está pasando. Entonces, digamos que, ¿qué es equilibrio, por ejemplo? Qué importante palabra que sale ahora. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es un estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él, en el cuerpo, se compensan destruyéndose mutuamente. Miren qué interesante la definición. Entonces son unas fuerzas unas fuerzas que se encuentran, o sea, que colisionan y que se compensan destruyéndose mutuamente, o sea que nunca una le gana a la otra, y eso mantiene un estado de equilibrio. Me faltó agua, ya no tenemos agua, pero pensemos esta idea de equilibrio y llevémosla al punto de vista histórico, por ejemplo. ¿Nos servirá para ver la vida humana desde el punto de vista histórico? Bueno, dijimos que la vida se destruye a sí misma para mantener cierto equilibrio, ¿cierto? O sea, la vida puede ser vista como dos fuerzas que se encuentran y que obran y se compensan destruyéndose mutuamente. Y eso hace que la vida mantenga cierto equilibrio. O sea, lo creado, pensémoslo de esta forma, lo creado, que digamos que es lo que está vivo en el individuo, destruye a la creación, que es lo que está creado afuera del individuo, y este proceso da inicio a lo que nosotros conocemos como el tiempo. Esto tal vez no se entienda en este momento, pero bajo esta lógica digamos que el tiempo podría decirse como definición que es el proceso en que la vida colapsa sobre sí misma y vuelve a ser o existir, produciendo además desgaste en la instancia superior jerárquica en que esa vida se ha transformado. Ahora lo voy a explicar.
Pero es interesante destacar que en términos de la vida misma, la jerarquía se establece en términos de soporte. O sea, cuando digo que hay una instancia superior jerárquica en la vida, o sea, que hay vidas que son superiores jerárquicamente que otras vidas, son las vidas que son soporte de otras vidas. Por ejemplo, lo que soporta la vida, el ambiente, para la vida es más importante que la vida misma, porque sin ella no existiría. Y para la vida que soporta, por ejemplo, la vida pluricelular, por ejemplo, como nosotros los seres humanos, estamos hechos de un montón de vida unicelular. Entonces, si la vida unicelular no existiera, nosotros no existiríamos. Eso hace que la vida unicelular tenga una jerarquía mayor, es más importante que exista que el hecho de que nosotros existamos en esa jerarquía. Entonces, eso hace que sea más importante, por ejemplo, salvar esa vida unicelular para que la vida que es pluricelular pueda mantenerse con vida. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que no es algo que se piense realmente mucho. O sea, alguien diría, por ejemplo, que tal vez sea mejor salvar la vida pluricelular porque como seres humanos nos hace más sentido, como que nos conectamos más, tenemos más empatía con aquello que es más parecido a nosotros. Pero en realidad, si se destruyen, por ejemplo, todos los bosques, no van a haber animales, por ejemplo. Aunque nosotros amemos los animales, si no salvamos los bosques, los animales se van a morir. Eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, ahora también hay que decir que todas estas clasificaciones que son jerárquicas en la vida misma tienen también su propia jerarquía. O sea, la vida unicelular en sí misma también tiene una jerarquía de qué célula es más importante que la otra en términos de la existencia de la vida, en términos de sobrevivir, de seguir viviendo. Ya me perdí, pero me perdí un poco, pero todas estas jerarquías tienen sus propias jerarquías también, y esto se puede ir viendo así ya como un caleidoscopio en movimiento, y todo se va abriendo a nuevas y nuevas posibilidades. Entonces la vida se destruye a sí misma para crearse a sí misma, busca un equilibrio y sinergia cuando las condiciones son propicias y se desequilibra cuando las condiciones ambientales no son favorables, ¿cierto? Eso es lo que estábamos conversando. Bueno, habíamos dicho que íbamos a llevar esta idea al contexto social histórico de la vida humana. Bueno, entonces, como dijimos al comienzo, los seres humanos, al comienzo, en el primer capítulo del fascismo a la existencia de Dios, que dijimos que los seres humanos al principio de su existencia, de su vida, obtienen, al principio de la, no, al principio de la, voy a decirlo o no. Bueno, dijimos que al comienzo, como vimos en el capítulo, en el primer capítulo del fascismo a la existencia de Dios, en el primer capítulo vimos que había seres humanos que obtenían influencia, tierras, o tenían alguna habilidad especial que les ayudaba a formar comunidades alrededor de ellos mismos. Con eso ganaban influencia y eso les ayudaba a perdurar en la cultura humana. Por ejemplo, los judíos, familias cristianas, por ejemplo, que son familias de tradición, que han tenido una tradición. A eso se refiere a la tradición, que ha perdurado durante mucho tiempo. En términos culturales, todo eso lo que perdura en realidad son un montón de rasgos de personalidad que perduran entre clanes humanos y generan propias estructuras jerárquicas, como vimos recién, y bueno, también lo vimos en los capítulos anteriores. Y ya sea por cambios ambientales o por el surgimiento de nuevos clanes, por ejemplo, nuevos clanes humanos, o quizás por ambas cosas al mismo tiempo, se van produciendo desequilibrios que llevan al surgimiento de nuevas estructuras jerárquicas. Por ejemplo, la caída de la monarquía. Y con esa idea vamos a terminar el capítulo de hoy, con esta que es esta explicación, que al final esto es lo más importante, creo que es lo más importante de todo lo que habíamos conversado en estos 3 capítulos, que es que la vida se destruye a sí misma para crearse a sí misma. Busca un equilibrio y sinergia cuando las condiciones son propicias y se desequilibra cuando las condiciones ambientales son desfavorables.
Y este principio nos puede llevar a entender muchas cosas, y es lo que explica, de hecho, por qué se mantienen estructuras jerárquicas humanas, porque son estructuras jerárquicas que generan equilibrios y sinergia cuando las condiciones son propicias, y cuando las condiciones no son propicias, se generan desequilibrios. Entonces, pensemos que si estamos viviendo una época en la que se están destruyendo las estructuras jerárquicas o se están transformando, debe haber un componente ambiental para ello, o sea, algo está pasando en el ambiente. Y aquí es donde es muy interesante que podamos unir dos conceptos que siempre se ven de forma diferente, de forma separada, pero que son contemporáneos, y uno podría llegar a ser causa, yo pienso que es causa de otro, que el calentamiento global, o lo que se conoce como el cambio climático, es lo que está generando, de hecho, los cambios sociales. Porque si no hubiese un cambio climático, que es el cambio en las condiciones ambientales, no habría un desequilibrio, seguiríamos en un equilibrio anterior, en el equilibrio anterior, que tiene todos los males que en este momento se están conociendo. Pero es el cambio ambiental el que está propiciando todos estos cambios a nivel cultural. Eso es lo que esta idea está tratando de conectar en este juego de vivir. Y eso es lo que quería decir el día de hoy. Gracias por escuchar. No alcanzamos a ver lo de sustentabilidad y la existencia de Dios, así que vamos a tener que verlo en el capítulo de la siguiente semana, y después vamos a pasar a lo del coronavirus. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Chau.